uno, digamos que mi tip número uno en la vida, o no tip, pero sí una reflexión que escuché de otros mentores es que la decisión más importante que haces en tu vida es tu pareja. Y luego, ya que encontré a Lindsay y que construimos una relación de pareja, me di cuenta de, ay, sí es cierto, de que sí era cierto porque empiezas a jugar en equipo, empiezas a multiplicar exponencialmente, empiezas a crecer muchísimo más entre dos que entre uno. Hola, soy Oscar Austria y estoy bastante emocionado de darte la bienvenida a Caminos Extraordinarios, un podcast sobre personas construyendo caminos de vida con una misión. Esta semana tengo una invitación irresistible. Estoy buscando 3 profesionales inconformes que quieran descubrir su misión en la vida y convertirla en un lifestyle business. Si te interesa, mándame un mensaje al Instagram caminos.extraordinarios con la palabra misión. Y me encantará conocerte para determinar si te puedo ayudar. Ahora sí, mi invitado de hoy es Pepe Villatoro. Pepe es un creador cuyo propósito es vivir su vida como empresario con libertad creativa, financiera e intelectual. Hoy hablamos de su principio de decir no a cualquier cosa que quiera comprar su tiempo, de buscar hacer cosas con gente que admire, de cuestionar si vivía la vida que quería o la que alguien más le había diseñado, de que el propósito no se encuentra, sino que se construye a lo largo de la vida, y de aprovechar una buena crisis para autoconocerse. Pepe, estoy muy emocionado de tenerte acá. Bienvenido. Muchas gracias, Oscar. Pepe, para empezar me gustaría que me contaras qué significa ese 5 y 1 que hiciste antes de la pandemia. Claro que sí, le pusimos el nombre y pegó. Ahí con mi esposa dijimos, cada 6 meses queremos vivir un mes en otro lugar que no sea la Ciudad de México. Entonces vivíamos 5 meses en Ciudad de México y nos íbamos un mes a Lisboa o a Bali o a Sudáfrica y otros lugares donde trabajábamos. De esas 4 semanas, 3 eran trabajando y una de puras vacaciones con los 2 fines de semana. Y se nos hizo un estilo de vida espectacular porque te da tiempo para meterte más en las culturas locales, para hacer amigos, para incluso meterte tal vez en la vida laboral, hacer algún cliente o conocer gente y tal, y además turistear. Y cuando regresas a la Ciudad de México, a donde vives, lo ves con nuevos ojos. Entonces decíamos, wow, qué bonita la ciudad y qué bonito todo. Entonces también te genera mucho agradecimiento el contraste. No, me parece fenomenal este concepto y qué divertido. ¿Cómo elegían los destinos? Fíjate que un poquito por el mood, un poco hay momentos en la vida donde sientes que necesitas o quieres más shock cultural o que quieres aprender de no sé qué, y hay otros momentos donde dices estoy cansado, quiero rascarme el ombligo, quiero un lugar que sea fácil, donde no batalle con el idioma, con la cultura, con el traslado, y así fuimos escogiendo, ¿no? Por ejemplo, pues viajar a Lisboa para mi esposo y para mí fue algo más fácil, como vamos a disfrutar de lo estético y de la comida y de la gente, pero ya le sabemos cómo. Pero luego estar en Indonesia, pues ahí sí, como que no le entiendes y aprende a usar la moto para poder moverte y visitar lugares espectaculares, raros, y cómo pides la comida. Entonces hay momentos para todo y lo fuimos decidiendo poco a poco. Y también por las ganas de aprender, luego yo me voy dando cuenta de mi máxima ignorancia sobre algunas culturas y partes del mundo, entonces se vuelve un buen pretexto, ¿no? Me acuerdo que una semanita antes y todavía en el vuelo, antes de llegar a Bali, estaba leyendo un libro sobre la historia del siglo XX de Indonesia y los diferentes dictadores y todo esto. Entonces también se vuelve una excusa bonita para saber qué información quieres adquirir. No, buenísimo, Pepe. Me parece sumamente inspirador esta idea. Y me gustaría seguir para quien no te conozca, Pepe, ¿pudieras darme un resumen de tu recorrido de vida al día de hoy con el formato de historia del héroe que sé que tanto te gusta? Claro que sí, buena idea. Si me tuviera que describir en una sola palabra, la que más me gusta es creador, porque ya después de haber hecho proyectos, empresas y cagadas,
me di cuenta de que el hilo conductor en mi vida era que me gusta crear cosas, ¿no? Antes de llegar a eso, pues si te cuento mi historia, yo soy de Chiapas, que me gusta siempre mencionar eso porque me influenció en varios sentidos, desde la familia en la que crecí, donde crecí con un papá que trabajó en la milpa desde los 6 años, no terminó ni la primaria ni la secundaria, perdón, y tuvo que mantener papás y hermanos y todo. Entonces viví en una casa donde aprendes lo que tienes que aprender, ¿no? Y un título no te define, o una actividad profesional no te define, siempre puedes estar haciendo y probando cosas nuevas. Y también Chiapas me influenció mucho en el aspecto social. Cuando vives en pues, uno de los 2 estados más pobres de México, más desiguales e injustos, pues también me generó una semillita de cuestionarme la desigualdad sistémica, de cómo se aplasta por racismo, por clasismo y por otras razones a ciertas personas. Y también pues a mí me tocó a los 10 años experimentar, vivir Chiapas durante la guerrilla, y eso también te invitaba mucho a informarte. Y así, entonces me influenció mucho en ese sentido. Luego, cuando estudié, tuve el privilegio de estudiar una carrera universitaria y me acuerdo que me decidí por una ingeniería porque mis papás me decían, estudia una ingeniería porque si no nadie te va a dar un sueldo. ¿Y de qué vas a vivir? Y dije, perfecto, me parece muy buena idea. Me metí a una ingeniería en electrónica y me di cuenta de que no me gustaba. Y no me gustaba por el enfoque muy, muy narrow, ¿no? Muy específico de la gente. Las conversaciones eran muy de cables y de cosas medias aburridas para mí o limitadas. Y luego conocí a unos loquillos que estaban empezando a estudiar ingeniería física, y con ellos hablábamos de filosofía, de comida, de viajes y de todo, y nos hicimos más amigos. Entonces dije, bueno, soy bueno para los números, no sé qué quiero hacer en mi vida, me cambio a física y luego vemos. Y empecé a mejorar mis calificaciones y a enfocarme en energía, porque dije, en energía como industria, porque dije ahí tal vez puede haber un poco más de dinero, porque para físicos en México no hay nada. Y de ahí me volví emprendedor y me ha tocado fundar o cofundar 5 empresas, más consultoría continua que he hecho más a título personal. Y también he tenido la oportunidad de trabajar en Telefónica, en WeWork, fue la primera contratación en Latinoamérica y dirigir algunos países de la región. Y en Deal también dirigir países en parte de Latinoamérica y en parte de Europa. Que, bueno, entonces de ahí es curioso porque en algún momento de mi vida estaba por alcanzar esa independencia financiera, y cuando todo pintaba medio color de rosa y con mi, en ese entonces novia, ahora esposa, decíamos, nos vamos a ir a viajar por el mundo y a vivir de nuestras inversiones, de nuestras rentas y todo bien, pues perdí todo, ¿no? Ahí hubo una crisis particular de mi papá que fue involucrado en un fraude, y yo había puesto inversiones con mi papá y aparte pues decidí ayudarle para salir del hoyo después de todo ese fraude pues, ni siquiera salir del hoyo, pero ayudarle un poco en toda esa crisis enorme, y entonces me quedé en ceros y fue un momento de crisis existencial, profesional para mí muy interesante, que me permitió reflexionar sobre si verdaderamente lo que quería era optimizar hacia esa ganancia y esa acumulación de dinero para lograr una independencia, o si lo que quería era otras cosas. Y realmente lo que quería era otras cosas que valoraba más. Y ahí fue cuando empecé como director general de Fuck Up Nights, en la operación del día a día, y pues rediseñé mi vida para alcanzar otras metas que van más en lo filosófico, en el propósito, en las cosas que verdaderamente valoro en el día a día, y en rodearme de la gente de la que me quiero rodear. Pepe, gracias por compartir esto. Mencionaste ahorita Fuck Up Nights y me gustaría que me contaras qué es Fuck Up Nights. Quizás la historia de origen sería la manera más fácil de entenderlo, y de ahí le vamos dando. Claro que sí.
Fuck Up Nights es un movimiento global donde hay eventos, hay una serie de eventos en 90 países donde la gente cuenta historias de fracaso profesional o empresarial. Y empezó en Ciudad de México con 4 amigos borrachos y yo, donde nos quejamos de las historias de éxito porque nunca te cuentan la carnita ni la realidad, y luego te quedas más frustrado después de escuchar esas historias porque dices, yo no puedo o no sé cómo. Y entonces decidimos contarnos nuestras mayores historias de fracaso, que en nuestro caso, por coincidencia, fueron emprendedoras. Y se convirtió en una conversación con muchos aprendizajes, pero sobre todo, más importante, con mucha conexión personal. Éramos amigos de muchos años, socios de otras empresas, y nunca habíamos escuchado estas historias de fracaso. Y fue muy interesante, ¿no? Cómo admiras a una persona de otra manera después de ver su resiliencia y todos los aprendizajes que tiene con esos fracasos, y cómo conectas de una manera más profunda a través de la vulnerabilidad. Ya no de, ay, soy un emprendedor bien acá, sino la cagué bien duro y estas fueron mis malas decisiones y me sentí así y afecté a estas personas. Te genera una conexión mucho más bonita y profunda y muchas emociones. Entonces dijimos, esto está espectacular, vamos a compartirlo con amigos. Lo convertimos en un formatito muy simple de evento que luego a la gente le gustó mucho, se empezó a viralizar solo, así muy de boca en boca, y nos pidieron replicarlo en otras ciudades del mundo. Y de ahí construimos toda una operación para coordinar esa replicabilidad y esa serie de eventos en estos más de 300 ciudades de más de 90 países. Y con eso, con ese exposure, con ese alcance y con todos esos mensajes, también pudimos lograr un modelo de negocio como empresa social escalable, donde le llamamos un modelo tipo Robin Hood, porque jugamos con los que tienen dinero, o sea, le damos servicios para cultura organizacional e innovación a grandes corporativos, y también trabajamos con gobiernos y fundaciones, y ese dinero lo reinvertimos en coordinar todo y facilitar todo este movimiento abierto y gratuito y todo a nivel mundial. Y nada, entonces ha sido una oportunidad de ir alineado en mi crecimiento personal con el crecimiento de Fuck Up Nights, porque gracias a Fuck Up Nights me he podido cuestionar muchas cosas sobre si verdaderamente estaba viviendo la vida que yo quería vivir o si estaba viviendo la vida que alguien más quería, había diseñado para mí. Es decir, si estaba siendo auténtico, si estaba siendo vulnerable, si me estaba solo guiando por mi ego, y un montón de aprendizajes que vienen de esta magia de organización y de mensajes. Entonces veo como muy en paralelo, muy alineado mis gustos y mis intereses con los de Fuck Up Nights, y es un honor y privilegio para mí el poder haber sido parte de. No, padrísima la historia de origen, Pepe, y se ve que han hecho un monstruo global en este sentido con muchísimo impacto. De hecho, nosotros nos conocimos en un Fuck Up Nights y me pareció sumamente inspirador y fascinante como todo el concepto detrás de él. Digo, yo ya lo conocía varios años atrás, ¿no? Pero qué gran idea. Y creo que sería interesante, Pepe, conocer un poquito más de tu historia de perseguir la independencia financiera, un poquito antes de Fuck Up Nights, para tener un poquito el contrapeso de lo que venías haciendo. Entonces, dando un poquito de contexto, ¿no? Yo entiendo que a tus 29 años tú ya podías dar consultorías súper bien pagadas, pero sentías que no estabas creciendo. Y entonces como que decidiste como retarte un poquito y luego llega WeWork, una empresa gringa, y te ofrecen el primer rol ahí. Y tú expandes WeWork a nivel Latinoamérica de una manera impresionante. También entiendo que tú eras un mamerto que se sentía Dios. Y por otro lado que tuviste un gran mentor que se llamaba Rey. Entonces me gustaría, si quieres, como júntame todo en una sopa y dame ese pequeño contexto para después ir a lo que viene. Con mucho gusto. Fíjate que todo parte de que hice esta empresa de ecoturismo, ¿no? Al salir de la universidad, y luego decidí ir a vivir en Madrid y ahí trabajé en oficina para una consultoría con cliente telefónica. Y fue horrible. O sea, entre mis prácticas profesionales, que eran full time de 8 a 5 en
en fábricas de tubería y fábricas de vidrio en Monterrey. Y esa experiencia de trabajo inicial en Telefónica, dije, no puede ser que esto sea la vida. Yo no puedo hacer esto por 40 años en mi vida para jubilarme. No puede ser. No puede ser que viva para mis fines de semana. No puede ser que esté rodeado 10 horas al día de gente que no está inspirada, por decirlo de manera muy positiva. y sentía una opresión así en el corazón y en el alma de decir, ¿qué estoy haciendo? Esto no puede ser. Estoy traumado. No puede ser que toda la gente viva así. Y tomé la decisión de intentar salir de esa rueda de hámster lo antes posible. Y es por eso que dije, vamos, lo que necesito es dinero. Vamos a optimizar hacia la independencia financiera porque yo no puedo con este rollo. Desde inicio una visión bastante limitada porque había muchas otras opciones realmente. No tenía que acumular un montón de dinero para no vivir en esa rueda de hámster. Pero en ese momento era lo único que yo veía como posibilidad y dije, vámonos. Y entonces me empecé a preguntar, ¿dónde está el dinero? ¿Cómo se genera el dinero y tal? Y mi decisión fue el capitalismo neoliberal extremo en el que vivimos hoy de consumo genera una vida muy extrema para las personas, muy difícil, pero hay manera de hackearlo, ¿no? Entendamos dónde está el dinero, cómo se le hace. Y entonces me di cuenta de que podía aprender cosas que a mí me parecían impensables como persona introvertida y muy tímida, que eran ventas y management, ¿no? Crear equipos, construir equipos y tal. Conocimientos financieros, cómo invertir. Es muy diferente cómo generar dinero a cómo mantener el dinero y no perderlo, cómo invertirlo. Yo me considero bueno para lo primero y bastante malo para lo segundo. Como ya te dije, alguna vez perdí todo. Y entonces con esas cosas me fui encarrerando hacia una vida de emprendedor empresario. Y como bien dices, hubo un momento en el que creamos la de ecoturismo, creamos un espacio de coworking en la Ciudad de México con otros socios y fui socio también de una plataforma de equity crowdfunding, de inversiones en startups. Y ahí fue donde conocí a Rafe. Y bueno, de hecho antes había conocido a Rafe, que es una persona, un emprendedor que vendió su empresa en Silicon Valley en los 90s, un inversionista ángel súper exitoso y además gran jugador profesional y campeón mundial de póker y otras cosas locas que ha hecho en la vida. Y entonces yo me empecé a acercar a él porque es una persona también muy espiritual, muy, muy linda y dije, me llamaba. Yo quería una vida como la suya. Y en un momento dado él me dijo, oye Pepe, mira, estamos lanzando esta empresa, esta plataforma, ¿cómo se vería en México, en Latinoamérica? Y la conversación llevó a que me hiciera socio y a poder trabajar con personas mucho mejores que yo. Y esto es un consejo que siempre me gusta compartir, que es cuando puedes sentarte hombro con hombro a trabajar con alguien mucho mejor que tú y le puedes copiar todo, tu trayectoria crece exponencialmente. Y es lo que a mí me pasó. De ver cómo escribían un correo, cómo tenían una reunión, cómo levantaban capital, cómo contrataban, cómo todo, pues fui aprendiendo un montón y fui creando mi propio playbook. Y de ahí fue que mi carrera profesional despegó. Como empleado, como emprendedor, por donde lo vieras, sueldos que me ofrecían o contratos de consultoría o empresas que creaba y todo, tenían otras aspiraciones y otros resultados mucho mayores. Y de ahí, cuando salí de esa empresa, fue que yo no quería hacer nada, quería no tomar decisiones y tomarme un tiempo libre. Por lo menos planeamos un road trip en el sur de México con mi esposa de un mes. Y a la primera noche, la primera parada del road trip, me contacta BBVA Ventures, uno de los inversionistas con los que estábamos hablando para la serie A de Crowdfunder, y me dicen, Pepe, ya nos enteramos que saliste de Crowdfunder, vente con nosotros. Y para no hacerte el cuento muy largo, les dije que no, pero terminó BBVA Bancomer pidiéndome un contrato de consultoría.
y pues bastante bueno para mí, lucrativo e interesante y todo. Y en el trayecto de hacer ese proyecto de consultoría, me contacta una casa de bolsa muy grande y me dicen, vente con nosotros de director de innovación digital. No, gracias. Y me pidieron consultoría. Y entonces ya tenía 2 contratos muy chonchos. Y luego me contrata Coca-Cola Company y otras cosas. Y de repente ya tenía toda una consultoría con equipo y todo. Yo trabajando como medio tiempo y metiéndome más billete de lo que me he metido en la vida. Muchísimo dinero. Y, y entonces todo bien por un tiempo, pero luego tenía como cierto malestar y el malestar venía de la falta de trayectoria, de decir, no estoy aprendiendo nada. ¿Cómo me veo en 3, 5, 10 años? Pues no voy hacia ningún lado. ¿Qué onda con estos temas de consultoría? Y mientras me cuestionaba esas cosas, me contactaron de WeWork y cuando vi los mensajes y cuando tuve las primeras conversaciones, dije, estos gringos que quieren entrar a Latinoamérica, seguro me los voy a echar a la bolsa como cliente de consultoría también. Y fue al revés. Ellos terminaron echándome a su bolsa y me convertí en empleado de WeWork y fue una experiencia maravillosa al principio, por un buen rato, porque en ese momento, y todavía, pero en ese momento mucho más, yo era una persona muy motivada por logros, por alcanzar logros. Y como bien decías, en WeWork México, al principio, tuvimos resultados muy, 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 muy buenos en velocidad, en crecimiento, en márgenes, en todo, en cultura del equipo. Y eso se empezó a reconocer dentro de la empresa. Entonces, pues yo me sentía como genial. Estoy ganando muy buena lana, estoy en una empresa muy motivadora, estoy conociendo a gente que hasta el día de hoy tengo muchísimos amigos que hice en el equipo de WeWork y teniendo muchos logros. Hasta que llegó un momento donde contrataron a una persona para que fuera mi jefe, con la que no comparto valores ni formas. Dejémoslo así como, pues sí, no comparto nada y empezamos a chocar muchísimo porque yo buscaba proteger la cultura del equipo y los resultados. Y esta persona prácticamente me llegó a dar un ultimátum de decir, o te alineas a mis formas como fueran, o te vas. Y para mí la respuesta fue muy clara, pues me voy, yo no necesito esta chamba, no necesito humillarme, ni agacharme, ni cambiar mi forma de ser y mis valores. Entonces, dale. Y salí de WeWork y eso se juntó en el tiempo con esta debacle de mi papá y con perder todo financieramente. Y que, bueno, además de lo financiero, hubo un impacto emocional muy grande porque la relación con mi papá se complicó pues para siempre, por diferencias, ¿sí? ¿Quieres hablar de eso? Sé que es tu historia de fracaso. Tú, si la quieres compartir, estaría buenísimo. Claro, sí, básicamente ahí, digo, es una de varias de fracaso. Esta es quizás la parte que es el trauma que todavía estoy trabajando y que más me ha costado, esta daddy issues, ¿no? Esta relación con mi papá. Y que curiosamente, pues la decisión ahí que yo tomé mal inicialmente fue invertir en un lugar donde no debía invertir, que era con él, en lo que él estaba operando. Y luego cuando lo involucraron en el fraude, lo dejaron en la calle. Y mi papá, mi mamá, mi hermana, mi cuñado y yo entramos al quite para ayudarle y todos nos quedamos en ceros o en menos bastante porque había que seguir pagando abogados y deudas y todo. Y en ese momento, pues digamos que nunca escuchamos un perdón o un nada. Incluso había como una falta de confianza hacia mí, hacia mi hermana y tal. Y entonces se dañó para siempre la relación hasta el punto de un día tener que dejar más claro el mensaje de que teníamos que separar a mi papá de nuestras vidas para que dejara de afectarlas. Y entonces pues hicimos eso, o hice eso, y entonces ahí empieza todo este periodo
hasta hoy de duelo y de reconocer y de hasta dónde estoy yo actuando desde mi ego. Yo quería una disculpa o yo quería esto y aquello. Y ahí vamos, ¿no? Entendiendo cómo llevar esa relación. Y que es también curioso porque hoy hablamos de Rafe y de otros mentores que me han influenciado mucho en la vida, pero antes yo decía, mi papá es mi héroe y es mi mejor amigo y es mi mentor y es mi modelo a seguir y todo eso se desmoronó en unos cuantos meses, muy, muy pocos meses, muy intensamente. Entonces, por un lado fue este trauma negativo. Literal, yo salí de WeWork 4 meses después, justo cuando estaba peleando con mi jefe y pues córreme, güey, o sea, yo no voy a doblar la mano ni a cambiar mis valores por ti. Esas amenazas de te vas si no te alineas conmigo significaban para mí dejar el sueldo gringo y no tener donde caerme muerto, ¿no? Y después de haber perdido todo. Y entonces toda esta combinación de factores ayudaron a generarme las preguntas potentes y correctas, ¿no? Dicen por ahí que hay que aprovechar una buena crisis y pues las crisis sirven para conocerse a uno mismo y para hacerse buenas preguntas y para ver quién eres realmente. Entonces yo dije, a ver, ¿qué quiero realmente? Y lo que quería era ya no estar como hipotecando mi vida, es como ganando dinero ahorita para vivir en un futuro imaginario, si es que llegaba, ¿no? Para vivir después. Y dije, quiero ahorita, quiero con la gente que quiero y quiero hacer lo que quiero. Y curiosamente, los socios de Fuck Up Nights convocaron una reunión un sábado por la mañana, 8 de la mañana, en un WeWork y dijeron, queremos llevar a Fuck Up Nights a su máxima expresión. Tiene muchísimo impacto cambiando la mentalidad de las personas y liberándoles de tabús como el fracaso y estigmas. Queremos llevarla a su máximo potencial y creemos que Pepe puede ser el CEO ideal. Sabemos que estás muy feliz en WeWork, pero queríamos ponerlo sobre la mesa por si tal, ¿no? Y sabemos que ganas muy bien y para nada podemos, pero pues queríamos ponerlo sobre la mesa. Y yo les dije, pues, ¿qué creen? Ya no estoy tan feliz en WeWork. Y empezamos a planear esa transición. Y esa transición también me ayudó a sentirme un poco más objetivo y valiente con WeWork y decir, no, yo no te necesito y tal. Y ahí es donde salté a Fuck Up Nights en una decisión curiosa de haber perdido todo financieramente y pasarme a un lugar donde ganaba la cuarta parte o menos de la cuarta parte de lo que ganaba antes, con 3 meses, 3 o 4 de runway, de sueldo. Si en 3 o 4 meses no generaba yo un modelo de negocios, no había para mi sueldo. Y ahí fue donde generamos el modelo de business to business y de empresa social, que es lo que hoy hace que Fuck Up Nights siga escalando y teniendo cada vez más impacto. Y esa es un poco más a detalle mi historia y meses de mucha crisis y de tomar decisiones y de cachetadas de la vida que te llevan a ser más genuino contigo mismo, ¿no? Pepe, gracias por compartirme todo esto. Me parece fantástico esta historia. Y yo entiendo que estuviste en Fuck Up Nights un rato, lo escalaste un montón y llegó un punto en donde dijiste es tiempo de pasar la batuta y se la pasaste a tu socio Carlos. Y después venía, creo que otra parte interesante en tu vida, ¿no? De tú sentir un poquito que ya tenías mucho más claro todo y etcétera. Y terminas aceptando un trabajo que yo entiendo fue más por mentalidad de escasez y miedo. Y me gustaría que me platicaras ahora esa transición de salir de Fuck Up Nights como con un corazón muy lleno, sintiendo que hay mucho impacto, que hiciste un gran trabajo. No sé si hubo un periodo de tiempo entre Fuck Up Nights y lo siguiente que hiciste, y luego das este brinco. Entonces, ¿por qué no me platicas un poquito de eso? Y tu diálogo, sobre todo tu diálogo interno, ¿qué pasaba en tu cabeza a la hora de tomar esta decisión? Claro. Fíjate, justo como dices, en Fuck Up Nights estuve 3 años y medio en la dirección general, día a día, full time y todo, y fue muy bonito. Yo lo considero como mi Capilla Sixtina en mi vida profesional. Suena muy mamón, pero me refiero a
es lo más, donde más he puesto de mí y lo que siento que más bonito ha sido, ¿no? Hablando de estética en la vida. Y entonces, pues en temas de cultura de la empresa, de mensajes, de impacto, de escala, crecimos más de 10x en mi revenue en esos 3 años y medio, sin capital externo, todo muy, muy, muy padre. Y, y con la pandemia llegó el momento de alinearme con los socios, porque yo quería tal vez ser más agresivo, más intenso y más crecimiento, y con capital externo ahora sí, y mis socios no, siendo ellos mayoría. Entonces, justo, yo me sentía muy satisfecho ya con un gusanito satisfecho, un gusanito emprendedor satisfecho de decir, creé algo que verdaderamente valoro y ha impactado a millones de personas en el mundo. Y co-creamos, obviamente, pero esta parte operativa me llenó muchísimo también. Y en ese momento dije, ahora sí, lo que no hice en aquel tiempo de tomarme unos meses sabáticos para conocerme a mí mismo, lo que no he hecho en 13 años, 14 de vida profesional, lo voy a hacer por primera vez. Y estuve unos meses de sabático con la meta de conocerme mejor. ¿Cuál es mi propósito verdadero? What's next, ¿no? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo quiero impactar? ¿Cómo quiero ser de servicio? ¿Cómo quiero diseñar mi día a día en la vida? Y a los 3 meses del sabático, ya en pandemia, en plena pandemia, yo solo veía como pues el mundo va a colapsar, los mercados de capital van a colapsar por completo porque el supply chain de China, porque todo está cerrado, porque la economía de todos lados está yendo al traste. Entonces, nuestras inversiones se van a ir al caño y no tengo un ingreso. Entonces, pues, ok, vamos a perder un montón de lana, iris what iris, no podemos controlar la pandemia. Y en esta mentalidad de escasez y de miedo, me presentaron con el CEO de una empresa, de una startup en hipercrecimiento, y en el momento dije, o sea, habían muchos red flags, la verdad, el proceso de hiring, ciertas conversaciones y todo, pero con mi esposa dijimos, yo le dije, bueno, voy a decir que sí, otro sueldo gringo fuerte, porque les negocié muy fuerte, porque justo no lo necesitaba y no lo quería, entonces o me das esto o no le entro. Y llegamos a un acuerdo y le dije, si me gusta, súper. Y si no me gusta, dentro de 3 meses estoy fuera y no pasa nada, ¿no? Sigo con mi sabático. Y a los 3, 4 meses de estar ahí, renuncié. El tema es que entre varias conversaciones como que no me dejaron renunciar o me convencieron de quedarme con ciertos mensajes y promesas y tal que luego no se cumplieron o no sucedieron, pero la empresa seguía creciendo como cohete. Y entonces yo dije, pues las acciones que te da un startup y que solo puedes obtener si te quedas hasta un mínimo un año en ese startup, pueden volverse muy, muy, muy valiosas. Entonces me voy a quedar por lo menos hasta el año y aguantar, ¿no? Aunque salud mental se esté yendo por el caño, aunque tu salud física no lo estés resolviendo y estés cansadísimo, aunque te estés mudando a otro continente y no tengas mucho tiempo disponible y todo, pero dale, ¿no? Vamos a aguantar en una startup en hipercrecimiento. Y llegué a ese primer año y de ahí ya me fui como mes a mes, así de medio como vamos a estirar el chicle y acumular un poco más de esas acciones. Y llegó el punto de decir, ya, estoy afectando mi salud física, que es la base de todo lo demás. No tengo salud física, entonces no tengo salud mental, no estoy bien en mis relaciones personales, no vivo en el presente, no estoy disfrutando la vida. Estaba leyendo la mitad de lo que leo normalmente, no estaba haciendo ejercicio, súmale. Y los indicadores eran muchos. Y llegó el momento ya de decir, a los 18 meses y no más, y salí de esa empresa y ahora estoy por fin en ese sabático, ahora sí ya voy en el mes 5, cumpliendo, cerrando el mes 5 y este sabático ha sido de redefinir, reencontrar mi base. Es decir, ¿qué es mi base para mí, no? Como a mí me gusta vivir la vida, comer bien,
pasar tiempo con mi esposa, familia, amigos, reconectar mi salud. Había pospuesto una cirugía en la cual el médico me decía, te tienes que hacer esta cirugía porque entre más tiempo pases y no la haces hay riesgo de cáncer. Imagínate, y yo con mis chambas y mis acumulaciones de dinero por miedo, la pospuse. Entonces ya hice esa cirugía y todo bien. Eh, Leer, mi pasión. Me encanta leer cosas que me dejen insights que pueda aplicar en mi vida. Y viajar y hacer ejercicio. Y ya, no tengo más metas para este sabático porque también he visto a muchas personas que en sus sabáticos quieren encontrar el santo grial y la cura del cáncer y el propósito máximo de la historia de la humanidad y se frustran al no encontrarlo, generan expectativas demasiado altas. Yo digo, no, o sea, construir tu propósito porque no lo encuentras, lo construyes, es un trabajo de vida y es un trabajo constante y el propósito evoluciona, ¿no? No puedes tener un solo propósito o una sola pasión toda tu vida porque quiere decir que no estás creciendo. Entonces, tranquis, este sabático es para reencontrar mi base y, y te adelanto, lo que está apareciendo el resultado de los 6 meses sabáticos es que como quiero vivir mi vida es ya como empresario, de nuevo con esa independencia financiera. Bueno, ahora sí. Y lo cual me emociona mucho porque me da la libertad creativa e intelectual. De decir, ¿cómo funciona mi cerebro cuando no estoy haciendo cosas por el modelo de negocio? Y entonces puedes hacer arte y puedes hacer viajes y puedes hacer locuras y también puedes hacer empresas. Y en eso estoy. Eso es ahora como estoy diseñando mi vida alrededor de con quién hago las cosas, con quién paso mi tiempo. Busco hacer cosas con gente que admire, gente que me inspire y que me rete, pero que al mismo tiempo nos divirtamos un montón, ¿no? Uno de mis principios profesionales y de vida, obviamente, pero que quiero sí o sí en lo profesional es diversión. Otro es belleza. Y otro de los principios que tengo también es decir que no a cualquier cosa que quiera comprar mi tiempo. Un trabajo, una consultoría de largo plazo y tal, donde me quieran usar para ellos hacerse millonarios o ellos cumplir su propósito y su estilo de vida. No. Otro tipo de engagement, creemos una empresa juntos, te doy otro tipo de consultoría y así, sí. Y eso me está llevando a pues el momento más bonito de mi vida. Fíjate, Pepe, qué inspirador todo esto que comentas. Me suena mucho, hace poco platicaba con Pablo Sánchez, que también se tomó un año de búsqueda del vacío, y él terminó con una conclusión muy similar. Él dijo, mira, yo estoy buscando 3 cosas a lo largo de mi vida, y textualmente más o menos es sanar creciendo, conectar, algo así, y construir. Y me parece como algo muy inspirador porque es como, o sea, son personas que se ha tomado el tiempo de realmente explorar qué es lo que quieren en la vida y como que la conclusión termina siendo similar y eso me parece un verdadero aprendizaje. Ahora, Pepe, me gustaría que me contaras un poquito de si tu vida a partir de que empezaste el sabático fuera una película hasta el día de hoy, ¿qué escenas meterías en el tráiler? ¡Qué bueno! Una sería el viajar de España, donde vivo ahorita, a ver a las familias en México y en Estados Unidos y entender con mi esposa cuál es nuestra nueva vida. El contraste entre la vida que tenemos y ver, digamos, cómo vivimos en México, cómo vivió ella en Estados Unidos, cómo viven nuestras familias y todo, nos dio mucha certeza de que estamos viviendo la vida como la queremos vivir y en donde la queremos vivir. Pero también nos ayudó mucho a reconocer nuestra identidad y nuestras raíces. Es decir, siempre quiero pasar tiempo en México, siempre queremos pasar tiempo en California. Otra escena sería pues llamadas y reuniones que he tenido con amigos. Por ejemplo, tuve una comida con una amiga con la que trabajamos en WeWork, con Adriana, y me dejó un insight espectacular, porque yo pensaba en el propósito como el propósito.
el propósito, un propósito. Y ella me dijo, yo le decía, oye, qué padre el trabajo que tienes ahorita, va mucho más alineado con tu carácter, con tu personalidad, con todo. ¿Cuál es? Ya empezamos a hablar como, no con esas palabras exactamente, pero ¿cuál es tu propósito? Y ella me dijo, es que a mí me encanta, me he dado cuenta que me encanta esto de optimizar empresas para escala. Y yo le dije, yo pensé que me ibas a contestar escribir poesía, que es otra cosa que ella hace y le encanta y hace muy bien. Y, y me dijo, bueno, también, digamos que esa es como mi pasión número uno, pero esta otra es mi pasión número dos, y a esta me dedico. Así de simple. Yo dije, ¡pum! Me rompió todos los esquemas y dije, wow, soy un tarado, porque yo lo pensaba como solo uno. Y además, cuando lo piensas como solo uno, tiene que ser el mejor. Y si no me dedico a eso, si no me dedico a leer, que es lo que a mí me apasiona más, entonces estoy mal, no estoy siendo auténtico, o, no sé, conmigo mismo, ¿no? Me estoy mintiendo o no sé. Y fue como, no, güey, pues tal vez haces tu pasión número 2 o 3 o 4 como actividad profesional que te genere ingresos y la otra la haces después, ¿no? Otras horas del día. Y eso me dio una tranquilidad y me ayudó muchísimo. También tuve otra conversación con otro gran amigo de muchos años, con Brando, que me recordó tantas cosas sobre cómo vivir la vida con belleza, con las conexiones, cómo ser de servicio y cómo la importancia de las relaciones a largo plazo y la construcción de confianza, que eso es la vida, ¿no? Ahorita que decías, escucho historias de otras personas y al final terminamos todos en lo mismo o en cosas similares, justo yo tengo una anotación en mi cuadernito donde pongo mis reflexiones que dice algo así como, al final todo se trata de belonging, de pertenecer. Todo lo que todos estamos buscando y en lo que todos terminamos después de muchos porrazos y cagadas y fracasos y éxitos, es en darnos cuenta de que se trata de con quién y de ser de servicio para los demás, de pertenecer a una comunidad. Entonces hay algunas escenas de esta película. Pepe, gracias por compartir esto. Nuevamente, muchísimos aprendizajes. Creo que algo muy importante es... mi manera de resumir esto que dijiste es como un masterclass en el arte del bien vivir, ¿no? Y cómo quieres vivir tu vida. Me resuena mucho el estoicismo en estas cosas que platicas. Y me gustaría, si pudieras y si quisieras compartirme, como, ¿cuáles han sido las herramientas que más te han servido en este sabático? Porque entiendo que han sido conversaciones con amigos y me compartiste los aprendizajes, pero bueno, siempre las herramientas son súper útiles. Entonces, me gustaría hacerte esa pregunta. Claro que sí. Y justo si hablamos de resetear mi base, mi nivel básico de vida, se puede hablar de varias herramientas. Si a mí me gusta, el primer libro que leí en la vida de autoayuda, me lo recomendó Rafe y se llama The Power of Full Engagement. No sé cómo se llama en español. Si lo leen, no me odien, puede ser un poquito, no está tan bien escrito, pero cómo estructura las cosas a mí me sirvió muchísimo en su momento. Y habla de 4 energías. La energía física, la energía intelectual, la energía creativa, emocional y la espiritual. Que en otras fuentes, religiones, filosofías y todo, a veces también lo mencionan como 3 energías, ¿no? La física, la intelectual o mental y la espiritual. Digamos, juntan la creativa y la intelectual. Y entonces van un poco en orden. Si no tienes la física, pues no puedes tener lo demás, porque tu cerebro y tu cuerpo y todo no jala. Y puedes estar deprimido, puedes estar débil, puedes estar enfermo y entonces lo demás no jala. Y para lo físico, la salud física, lo que más me ha servido es quitarme esa idea del gimnasio y tal, y hacer mi vida muy fácil. Lo que ahora mi gimnasio y mi coach y mi todo es YouTube. Entonces, dedico 30 minutos al día a hacer ejercicio, el tipo de ejercicio que yo necesito, y los resultados, curiosamente, han sido súper buenos, súper buenos en algunos, o sea, incluso en promedio, más que luego yendo al gimnasio. Y eso en el aspecto físico, también el tema de dieta. Curiosamente, me ayudó mucho la cirugía,
porque en la cirugía me dieron una dieta especial y me presentaron una nutrióloga. Yo no había trabajado con un nutrióloga desde que jugaba básquetbol de adolescente y, y fue recordar lo bueno que es. O sea, no perdí peso, no perdí músculo y me súper sano, mucho más energía, mucho más claridad mental, solo a través de lo que comes. Entonces, no me voy a poner a especificar qué como, porque eso ya depende de cada quien, pero comer rico, que es otra de mis partes muy importantes de la vida y de mis pasiones, el ritual de comer, no solo el comer, sino la experiencia de comer. Luego, para lo intelectual, a mí también cuando estaba ya medio jodido de salud mental y burned out, quemado del trabajo, empecé a ver más redes sociales otra vez. Y las redes sociales se vuelven un círculo vicioso, ¿no? Una bola de nieve, porque pues, te llenan de la cabeza de caca. Y entonces lo que a mí me gusta hacer es que cuando veo que estoy empezando a scrollear a lo tonto, ya ves que llega ese momento que estamos en Instagram o en Twitter y ya estás así, ya ni se ven las fotos, pero sigues como máquina, estás perdido. O sea, cuando veo que mi dedo está haciendo esto, esa es la señal, el trigger para dejar el celular y levantar mi Kindle y leer. Y entonces eso, el simple hecho de dejar las redes sociales para poder leer al menos unos 30 minutos al día, ya sea antes de dormir o durante cuando sea, pues automáticamente hace que te estés leyendo un mínimo unos 25 libros al año, que ya te genera mucho positive reinforcement de decir estoy aprendiendo cosas bien fregonas, quiero más, y te genera el hábito. Otro truco es el mismo Kindle. Yo era muy de libro físico y cómo huele y todo el romanticismo alrededor de, y sigo siendo, pero la verdad es que el Kindle y poder descargar un libro, el libro que quieres leer en cualquier momento en donde estés, me ayuda muchísimo. Y luego no consumo noticias porque solo me lanzan caca y ansiedad. ¿Y qué más? Y en lo intelectual, también qué leer, qué consumir, cosas que me gusten y cosas que me den energía y que me hagan sentir bien. Y en lo espiritual, para ya no hacerte el cuento tan largo, en lo espiritual, para mí, o sea, se trata de tener tu propia filosofía. Y mi filosofía es, somos polvo de estrellas, vamos a morirnos y vamos a desaparecer o nos vamos a convertir en partículas que forman parte de otras cosas, pero que pierden pierdo la conciencia de existir. Y eso me trae al memento mori y al estoicismo, pero también al hedonismo, que he estado empezando a incorporar más en mi vida en este sabático. ¿Y cómo llego a eso? ¿Qué herramientas? Libros, libros y libros, me encanta. Y conversaciones profundas y filosóficas con amigos. Y uno que otro documental y peli divertidos. O sea, se nota que tu trayectoria es de mucho aprendizaje. Y Pepe, creo que dijiste varias cosas. Entonces déjame como a comentar la reflexión, ¿no? Yo creo que el tema de alimentación es sumamente importante. Yo también en este sabático que ya estoy cumpliendo un año, como que decía, mi mayor problema es la adicción al azúcar. Yo planeaba mi semana alrededor de cuándo iba a comer postre y cuántos postres y qué días iba a ayunar como para mitigar y hace 2 meses decidí como realmente atacar el problema de raíz, ¿no? Entonces dejé de comer azúcares y granos y lácteos y toda esta serie de cosas como para... Y ahorita hasta la comida me sabe diferente. Ayer me tomé un jugo de toronja y sabía súper dulce cuando toda mi vida me había sabido agrio, ¿no? Y cosas así. Entonces, creo que algo que nadie nos enseña es a comer, a dormir y a respirar. Y esas son como 3 cosas sumamente importantes. Entonces, gracias por compartirme tu experiencia. Y la otra parte que quería reflexionar es el tema de las redes sociales, porque, o sea, como que algo que yo escuchaba el otro día es que las mentes más brillantes del mundo se dedican a ver cómo generarte una adicción a consumir más tiempo ese aparatito estando en línea. Y realmente como que el modern struggle o el problema moderno es cómo le haces para no caer en la trampa de todos estos científicos que están diseñando
trampas para captar tu atención y volverte adicto a lo que ellos quieren que te vuelvas adicto, ¿no? Es un verdadero tema. Entonces, ahorita que tú contabas el tema de como las 4 energías: física, intelectual, creativa y espiritual, me parece que has hecho un gran ejercicio en quitar todo el ruido de tu vida para poderte enfocar en lo que tú quieres. Y ese es un aprendizaje sumamente poderoso. Muchas gracias por compartirlo, Pepe. Ahora, me encantaría pasar a otra parte de que es la lectura, ¿no? Tú dices, oye, los libros me han cambiado la vida y eres un ávido lector, ¿no? Todo el tiempo estás leyendo algo y me gustaría profundizar en 2 temas. El primero es, el otro día yo platicaba con Javier Martínez Morodo, quien un año también se puso como el objetivo de leer un libro semanalmente, y después de ese año, y es un erudito, se está leyendo todo el tiempo, ¿no? Pero en ese año en particular leyó 52 años, y luego me platicaba, fíjate, Oscar, que concluí que leer es medio bullshit, porque él lo que define es como que el conocimiento o la sabiduría es realmente el conocimiento aplicado, y entonces él ve que luego como que leer mucho es una métrica de vanidad, y que termina no sirviendo tanto si no lo terminas aplicando. Y entonces me gustaría como ir de vuelta a ti. Yo sé que tú eres un lector y probablemente apliques mucho, pero me gustaría entender mucho tu perspectiva sobre este tema entre decir que lees y realmente aplicar los aprendizajes. Y en tu caso más particularmente, ¿cómo lo haces? ¿Cómo eliges un libro? Decías, me importa mucho que sea algo que me disfrute, pero lees como por disfrute ciencia ficción y cosas así que igual y en tu vida no te sirven tanto, pero te lo gozas. ¿O lees más tratando de decir, mira, este es mi mayor problema en este momento y entonces voy a leer al respecto para poder resolverlo? ¿Cómo funciona en tu caso? Me genera mucha curiosidad. Hay una aplicación que se llama Goodreads, sitio web que compró Amazon y tal, que es de pues recomendaciones, crítica y todo de libros. Y tiene una particularidad que es el Reading Challenge, el reto de lectura anual donde la gente dice, en el 2023 voy a leer 50 libros. Y entre algunos amigos, bueno, yo empecé a poner uno porque me daba mucha risa el optimizar hacia cantidad, ¿no? Y no hacia otras cosas, que cualquiera que sea esa cosa que la gente valore, cada persona valore. Y entonces varios amigos empezaron a reír y ahora pues ponemos 1, 2 o 5,000 o cualquier tontería en tono de crítica y burla, justo de eso que dice el buen Javier. No se trata de la cantidad. Y además esta vanidad, este mensaje social que ha habido de leer mucho es ser culto, mejor persona o bla, 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 pues es una estupidez. Y entonces, eso por un lado. Ahora, por otro, yo no leo solo para poder aplicar cosas en mi vida. Antes lo hacía más. Antes leía prácticamente puro non-fiction, temas de psicología, de sociología, de negocios, de liderazgo, de filosofía, para crecer como persona o mejorar como persona. Y si un libro no me daba 1, 2, 3 insights muy buenos que yo pudiera implementar en mi vida, mal libro. Con el tiempo, no te sé decir exactamente qué sea, pero sospecho que es el estar más attuned, más en sintonía con mis gustos. Empecé a leer más ficción. Y entonces me di cuenta de que realmente me gusta leer también porque me gusta leer como entretenimiento, no solo para aprender y para implementar. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, hoy como leo, más o menos, bueno, no más o menos, hoy como leo es también para influenciar mucho mi mood. Y entonces, si estoy en un mood de voy a viajar a otro país y quiero aprender y me gusta, y hace mucho que no leo de historia, pues me chuto un libro de historia sobre ese país. Pero si estoy en un mood de estoy cansado y regresé de ese viaje, estoy cansado y quiero apapacharme, entretenerme y tal, y no quiero ver Netflix y no quiero ver redes sociales y nada, entonces me meto en un fiction o ciencia ficción que me atrape, que sea muy fácil de leer, page turner y tal. Y si estoy en un momento de decir, ahorita estoy en
como al 100 mentalmente, tengo mucha energía y muchas ganas y quiero crecer como persona, ahora toca uno del tema que se me antoje, ¿no? También muy influenciado por mis listas de que quiero leer. Y entonces creo que el mensaje de fondo aquí es que justo ahora ya digo que leer es mi pasión porque me encanta y punto. Es un gusto animal que tengo por leer, que creo que va mucho de la mano con lo que me dice mi mamá cuando le pregunto qué me gustaba hacer a los 12 años. Me dice, pues tú creabas tus propios mundos, tenías tus Playmobiles y tus G.I. Joes y tal, y te la pasabas hablando y que construías tus mundos, ¿no? Y con tu Lego y tal. Y era Tente, ¿no? El Lego chino. Y entonces eso, volarme la cabeza en otros mundos me encanta y la lectura me ayuda a eso. Y, y ahora sí lo puedo llamar mi pasión, porque cuando leía solo para aprender, pues la pasión quizás era aprender, no leer. Qué buena reflexión también. Fíjate, en mi caso yo algo que vi es también antes como que tuve un tiempo de mucha lectura y lo que me pasó es que me llenaba de input, pero generaba poco output. Y algo que he descubierto es también cursos, hacer cursos de todo tipo, sean presenciales o online. Es algo que me ha gustado, o sea, como que creo que algo que se vale decir y me gustaría compartirlo con la audiencia es cada quien puede descubrir su manera de aprender o de entretenerse que más le guste y creo que en mi caso han sido los cursos y creo que es algo también válido porque luego se habla mucho de lectura, pero Javier también me hizo caer en cuenta que pues es que la lectura es un canal, pero hay muchos más y creo que el mío es cursos y quizás encuentre otros, ¿no? Pero bueno, Pepe. Oye, y buenos podcasts, es otro muy bueno. Los buenos podcasts también, claro que sí. Fíjate, Pepe, hay 3 temas a lo largo de la entrevista que han salido y no hemos logrado tocar, entonces me gustaría echarlos de raíz. El primero es el tema de tu esposa, la mencionas mucho, Lindsay, y en otros foros has dicho que es como tu Yoda, ¿no? Y me gustaría entender qué significa eso y qué impacto ha tenido en ti, qué le has aprendido. Claro que sí, gracias por la pregunta porque me encanta hablar de esto, pero lo del Yoda es una buena frase porque si tuviera que dar una analogía, un ejemplo a la audiencia de el poder de mi esposo en mi vida, podría usar el profesional, que en el equipo de Fuck Up Nights, por ejemplo, yo les hacía la broma de que 90% de las decisiones de estrategia de Fuck Up Nights las hace mi esposa y yo nada más las reempaqueto y las implemento, ¿no? yo soy el CEO, entre comillas, pero ella es la que toma todas las decisiones. Y luego les decía, bueno, la verdad no es tan broma, es bastante cierto, ¿no? Y esto viene de que mi esposa es una persona que vive en el presente, que es muy culta y que es muy sabia, ¿no? Volviendo al punto de que la sabiduría es el conocimiento aplicado o el saber aplicarlo. Y se conoce muy bien a sí misma, es muy self-aware. Entonces, cuando pones a un tipo que quiere ser emprendedor y quiere acumular dinero y bla, 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 y no se conoce a sí mismo, y no tenía un proceso de crecimiento personal más allá de construirse como profesional, pero no como persona completa, etcétera, me ha enseñado y me sigue enseñando muchísimas cosas que ella sí conocía. Y de hecho, gran parte de leer fiction y de entender mis gustos, mucho crecimiento desde esa perspectiva, viene gracias a ella también. Y entonces, donde más me ha ayudado a complementarme y a complementarnos es que yo todavía tiendo a ser una persona que vive en el futuro. Como dije, ¿no? Me creo mis mundos y siempre estoy imaginando y pensando, y muchas veces esos mundos son hipótesis, son pensamientos de qué puede pasar en el futuro, lo cual automáticamente es expectativa y es ansiedad. O sea, es una estupidez porque estás viviendo un mundo futuro imaginario que ni siquiera va a suceder. Y ella vive en el presente. Entonces me ha ayudado mucho a aprender a vivir en el presente. Lo cual se conecta también mucho con el aprendizaje espiritual, porque para mí la espiritualidad es más eso, es vivir en el presente conectado con la naturaleza y el mundo. Y para mí no es algo de una religión institucionalizada o de una religión. Y
Y para ella, pues también pues, lo que dice es que le ha servido un poco el aprender a planear y a definir ciertas ambiciones para crecer como persona, influenciada por mi forma de ser. Eh, entonces, pues sí, y uno, digamos que mi tip número uno en la vida, o no tip, pero sí una reflexión que escuché de otros mentores y también del mismo Rafe, eh, pero de Gerardo y de otros buenos mentores que he tenido en la vida, es que la decisión más importante que haces en tu vida es tu pareja. Y cuando lo escuchaba yo decía, ay, sí, estos ñores rucos, tradicionalistas, viva la familia y la madre, ¿no? Y, y luego, ya que encontré a Lindsay y que construimos una relación de pareja, me di cuenta de, ay, sí, es cierto. De que sí era cierto porque empiezas a jugar en equipo, empiezas a multiplicar exponencialmente, empiezas a crecer muchísimo más entre dos que entre uno, si tienes ciertos principios básicos, que para nosotros es siempre asumir que la otra persona está haciendo lo mejor para ti, aunque la cague, ¿no? Pero sus intenciones eran lo mejor para ti y eso te genera confianza de base, y no generarte cuentos y irte guardando historias y rencores, que es lo que termina siempre en problemas y rupturas. Y luego también otro principio es crecer. Nos gusta evolucionar y nos gusta ayudarnos y construirnos juntos en ese crecimiento como personas. Y sí, entonces pues yo diría que ahora ya repito, ya con más canas en la barba, repito ese mismo mensaje, que sí, tu pareja es la decisión más importante que puedes hacer en la vida. Y a mí me ha marcado sobre todo en mi espiritualidad, en cómo me relaciono con las personas, en vivir en el presente, en conocerme mejor, porque también, dada su sabiduría y su vivir en el presente, es como muy buena terapeuta. Sí, y también en vivir la vida más divertida, porque yo era muy utilitario, siempre buscando el fin último de las cosas, y al vivir en el presente y te das cuenta de que también parte de lo que valoras es esa diversión y esa estética y otras cosas que no son por utilidad. Pepe, mencionaste que tus mentores te decían que la pareja es la decisión más importante de la vida. Y me gustaría, bueno, tú que has tenido esta experiencia, ¿qué le recomendarías a una persona que está por elegir una pareja? ¿En qué se fija? Uf, wow. Eso está jodidísimo. Esa parte de la vida está jodida y más ahora porque entre apps y pues gente pegada al celular y a las redes y todo, cada vez estamos más solos y además cada vez hay más paradigmas estúpidos sobre cómo hacer el dating, ¿no? Y cómo conocer personas y en dónde y y las plataformas y los filtros y las apariencias pedorras de las redes sociales. Y entonces siento que cada vez se complica más. Vamos contracorriente entonces, ¿no? Yo diría, pues, número uno, no puedes hacer feliz a otra persona si tú no eres feliz y tu felicidad no va a venir de otra persona. Tienes que conocerte a ti misma, a ti mismo. Tienes que saber qué valoras y lo que valoras se define por tus acciones, no por lo que dices que valoras. Ejemplo, si dices que valoras una relación personal de confianza y tal, pero tú estás buscando conocer gente en el antro, quizás no tiene tanto sentido, ¿no? O estás mintiendo ahí a tus mentirillas piadosas cada que conoces a alguien, pues entonces no realmente valoras eso, dices que lo valoras. Entonces, ¿qué valoras realmente? ¿Valoras construir una familia con hijos biológicos? ¿Qué valoras? Y es hasta que tienes eso que puedes conocerte, being self-aware, tener autoconocimiento suficiente para poder conocer a otra persona que también esté más construida bajo sus propios términos, que sepa lo que quiere y sepa quién es. Y entonces ya empezamos con el qué buscar en esa persona.
Y para mí, si ambas personas ya se construyeron y son felices y saben qué quieren de la vida, pues ya no se trata de si le gusta la comida libanesa o si le gusta viajar, ¿no? Se trata de principios más abstractos, de principios más allá, como que valoren tener en mi caso, ¿no? Una relación de confianza, de vulnerabilidad, de equilibrio, y me refiero a equilibrio de poder, que quieran tener las conversaciones difíciles. Cuando algo empieza a joderte, lo dices porque si no se genera el rencor y la bomba de tiempo. Y lo dices con amor y la otra persona sabe que estás partiendo de las mejores intenciones para esa persona y entonces funcionan las conversaciones difíciles. Y básicamente creo que es alguien que quiera construir equipo, alguien que pueda ser vulnerable para verdaderamente construir confianza, alguien que se conozca a sí misma o a sí mismo, verdaderamente, que tenga claro qué quiere, y con eso ya vas de gane. Mira, Pepe, otra vez la reflexión. Yo lo que me llevo de eso es, creo que hay 3 partes muy importantes que luego no nos dicen, ¿no? O no nos educan. La primera es, va a ser difícil tener una buena relación si tu relación contigo mismo no es buena. Y eso depende de uno. La segunda es, la calidad de la relación se va a ver muy afectada por la calidad de la manera en la que resuelven diferencias o conflictos, ¿no? Cuando todo va bien, pues todo va bien, pero cuando no, ahí se ve. Y la tercera es el tema de la vulnerabilidad y del crecimiento. Creo que por un lado hay que sentirnos imperfectos, pero por otro lado hay que querer crecer de los dos lados, ¿no? Si uno se estanca, pues va a ser difícil. Entonces, gracias por compartir, Pepe. Ha habido muchísima sabiduría y todavía faltan temas, entonces estoy muy emocionado. ¿Qué significa tu Zone of Excellence? Mira, eso es gran parte de mi sabático. Qué bueno que lo comentas porque hay un framework que justo viene de un libro que se llama The Big Leap, el gran salto, y habla de 4 zonas: la zona de incompetencia, la zona de competencia, la de excelencia y la de genio, genius, de genialidad. La de incompetencia es aquí no sabes hacer las cosas y la cagas. La de competencia es donde haces las cosas ok, suficiente. La de excelencia es donde eres muy buena, muy bueno. Y la de genio es la que es para ti, realmente. Donde verdaderamente haces cosas geniales y te sientes genial. Y lo interesante de este framework para mí es que te dice el peligro está en la zona de excelencia. Porque en la zona de excelencia es donde te esclavizan, donde dicen, oye, es que Pepe es súper bueno para construir equipos y para vender y para no sé qué, entonces le ofrezco un sueldote para que venga y haga lo que yo quiero, no lo que él quiere. Y empiezas a dar resultados y empiezas a encontrar cierto significado en lo que haces porque lo encuentras mastery y tal, pero de repente te das cuenta de, oye, pues quizás lo mío no era vender tornillos y quizás lo mío era, por ejemplo, en mi caso personal, es crear y vender narrativas, ¿no? Nuevas ideas, nuevos insights y tal, compartirlos. Y entonces ese mensaje me quedó clavadísimo porque yo he vivido mucho eso. Al estar optimizando mi vida profesional para independencia financiera, en otras palabras, construyéndome como una maquinita de hacer dinero y de reconocimiento profesional, justo caí en ese reconocimiento. Es que aquí me aplauden y es que aquí me suben el sueldo, me ofrecen mucho más y me dan acciones y bla, 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 bla. Y te quedas atrapado en un zone of excellence y nunca permites cuestionarte cuál es tu zona de genialidad. ¿Y cómo encuentras tu zona de genius, de genialidad? Es ver qué acciones, qué actividades te agregan energía, te suman energía en lugar de chuparte energía. ¿Qué cosas te salen súper bien, te fluyen naturalmente? Y poco más, o sea, y que vayan alineadas con lo que sabes hacer, lo que te gusta y tal, ¿no? Como muy ikigai en ese sentido.
Y entonces cuando sumas esas cosas te das cuenta de que quizás tu zona de genialidad no forzosamente es la que factura más o la que genera más aplausos y más reconocimiento. Y dudas. Y dices, híjole, pero es que cómo voy a pasar a ganar menos de la cuarta parte, cómo, etcétera. O cómo voy a dar el salto hacia el vacío sin saber si voy a vender el libro que quiero escribir, etcétera. Pero no tiene que ser blanco y negro y no tiene que ser de la noche a la mañana, ¿no? Me gusta mucho el framework porque se trata entonces de preguntarte qué es lo que te da energía, qué es lo que verdaderamente valoras, qué es lo que te gusta, lo que te vibra, lo que te da bliss, ¿no? Y donde fluyes, en el concepto de flow y de fluidez, donde te pierdes en lo que estás haciendo y también yo lo pienso como stamina, como qué cosa podrías hacer por un montón de tiempo y no te va a cansar, no te va a aburrir. Y, y entonces puedes empezar a construir un poquito. Puedes empezar con un hobby, puedes empezar con un side project, puedes empezar con cualquier otra cosa y no con dar un salto a lo bestia. Lo cual también, otra de mi forma de ver la vida es el descarte. Si tú lo mencionaste en algún punto inicial de la conversación, que es que algo que he ido haciendo es como ver lo que no quiero. Y creo que eso también es muy válido. Cuando en todas estas conversaciones filosóficas y tal, y espirituales, escuchas que la gente te dice, como, sigue tu propósito, y Pepe Villatoro te dice, ¿qué es lo que realmente valoras? Y bla, bla, bla. Y dices, puta, qué preguntas tan difíciles, no sé. Y muchas veces es más fácil contestar que no quieres, que no te gusta, que te caga. Y de muchas veces de contestar eso, terminas descartando y quedando con menos y con menos y con menos y encuentras lo que valoras o tu propósito. También se vale. Buen aprendizaje, Pepe. Muchas gracias por compartirlo. Me llevo ese libro de Big Leap y las 4 zonas. Me parece sumamente interesante. Y sobre todo separar esa parte de Zone of Excellence versus Zone of Genius, que quizás la consecuencia de cada una es diferente, pero muy importante tenerlos en cuenta. Ahora, el último tema que quería tocar, Pepe, es... tú eres alguien que durante gran parte de su vida ha perseguido la libertad financiera, ¿no? Y me gustaría entender un poquito cómo se ha ido transformando tu relación con el dinero, tu plan de retiro, tu definición de riqueza a lo largo del tiempo. Por un lado, te diría, vamos a empezar con lo negativo. El lado negativo es como persona que estudió física y vaya, y ser humano vivo, le tengo mucho miedo al cambio climático y a todo lo que está pasando en muchas partes del mundo y el crecimiento exponencial que va a tener eso, que está teniendo eso, perdón. Y entonces aquí mismo donde vivo, un verano mucho más caliente y un invierno más loco y así, etc. Y eso para gente muy privilegiada, porque en otros lados pues se los están llevando las inundaciones, y etc. Y a eso súmale la geopolítica. Los presidentes locos por todos lados y nazis y y fascistas y todo. Y tienes un caldo de cultivo muy interesante, sumado también al capitalismo neoliberal, donde las empresas ya son más poderosas que cualquier otra entidad o institución, incluidos los países y los gobiernos. Pero las empresas tienen sus intereses muy particulares, que son darle dinero a accionistas y no tu salud, tu educación, tu casa, etc. Y se nota, ¿no?, en nuestro día a día. Y entonces este gap de desigualdad que cada vez crece más en los países, etcétera, etcétera. Y entonces todo eso me hace estar bastante convencido de que vamos hacia un mundo de mayor incertidumbre. Y ahí digo yo, ay, qué miedito perder todo, o perder un montón, o tener que cambiar por completo tu estilo de vida porque de repente eres un migrante más por el cambio climático y te van a cerrar las puertas en otro lugar, etcétera, etcétera. O una economía de guerra porque se acabó el agua en tu ciudad, todas las cosas que están empezando a suceder en el mundo.
Por otro lado, también digo, como cuando he vivido la vida de mejor manera, ahorita, en este sabático, y cuando estuve como director general de Fuck Up Nights, que son de los momentos donde menos he ingresado, no donde más he ingresado. Y ahorita con dinero, antes sin dinero, o sea, acumulado con riqueza. Y entonces ahí te da ciertas pistas de decir, de lo que se trata es de estar haciendo en el día a día cosas que si hay crisis o si fracasas, no importe porque al día siguiente vas a seguir haciendo lo mismo. Ya estás viviendo la vida que querías vivir. Y entonces pues es un tema de pegar lo que te gusta hacer con algo que te dé un cierto ingreso, que no tiene que ser muy grande, y mantener un estilo de vida barato, donde no se te meta el lifestyle creep, no incrementes tus gastos a lo tonto y con lujos innecesarios. Y eso, pues, de nuevo optimizas hacia cierta libertad y cierta opcionalidad de diseño de vida. Me parece nuevamente muy importante este tema de decir, el dinero es una herramienta, ¿no? Y tú decides para qué la quieres utilizar y cuánto es suficiente para cada uno. Creo que eso es muy importante. Ahora, Pepe, nos quedan 5 minutitos y me gustaría pasar a la sección de preguntas rápidas. Entonces, respóndeme lo primero que te venga a la mente, ¿no? Pero es, ¿qué restaurante recomendarías en la Ciudad de México? Los tacos de la esquina de Colima con Mérida. Es un puestito callejero, Don José, que vende tacos de... Ay, ¿cómo se llaman? Los de guisado. Buenísimos. ¿Cuál es tu definición de éxito? Estar bien con perderlo todo. ¿Te consideras exitoso? Sí. ¿Hacia dónde va Pepe? Hacia entender mi creatividad sin tener un modelo de negocio, ¿no? Sin que eso sea la variable principal. El cómo puedo ser de servicio a través de mi creatividad. Y ahora la última pregunta, y esta no tiene que ser rápida. ¿Qué consejo le darías a una persona que se encuentra insatisfecha con su camino de vida actual? Esa es buena. No quiero sonar muy repetitivo con lo del propósito y los valores que ya dijimos que luego puede ser frustrante como de, pero ¿cómo lo encuentro? Y no sé cuál es. Entonces vamos con la otra idea que es sé una cucaracha. Esa es mi recomendación. Me refiero a que seas terca o terco con las cosas que te gustan y que quieres hacer. Y no te vendas o no empieces a hacer cosas pues, que realmente no te fluyen. Y un ejemplo de eso es que ahorita yo digo, no me voy a vender por dinero. No importa el número, no importan los billetes, tal. No va a suceder. Y como cucaracha, o sea, ese principio no va a morir. Es una cucaracha. Y entonces, ¿qué otras cosas you don't compromise? ¿Qué otras cosas no pones en tela de juicio? Yo no, hablando a título personal por si les sirve, en su momento, por ejemplo, salí de WeWork porque yo no le entro a temas corruptos o a temas de insultar gente o de humillar gente y así. Entonces, empiezas a tener claro qué cosas no vas a cambiar y no quieres cambiar de tu vida. Y puedes ir descartando cosas y ambientes y situaciones y personas que no quieres en tu vida y simplificas y simplificas y simplificas y llegas a un punto donde la vida se pone bastante sabrosa, simple y a gusto. Gracias por compartir, Pepe. La gente que te conoce te describe como alguien que tiene las agallas de animarse a construir o intentar construir la vida, la persona que quiere tener. Y entonces el ejemplo de la cucaracha me parece que es muy coherente con la manera en la que tú has decidido vivir tu vida, no solo este sabático, sino a lo largo de tu vida. Entonces, muchas gracias. Pepe, ha sido un verdadero agasajo, un deleite. Estoy muy agradecido de tenerte acá. Tomé muchísimas notas, 3 páginas de notas de esta conversación y creo que hay muchísimos aprendizajes, historias, herramientas en esta plática que son de muchísimo valor.
Gracias por compartirlo. Y ya para cerrar, Pepe, ¿dónde puede seguirte la gente? Soy Pepe Villatoro en todas las redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todos lados. Y con gusto, ahí mándenme un mensajito y con gusto platicamos. Me encanta conectar con gente y estoy en ese momento de vida de conectar con gente inspiradora. Pues muchísimas gracias, Pepe. Me gocé muchísimo la plática y muy emocionado de construir una bella amistad contigo. Muchas gracias a ti, Oscar, igualmente. Y pues la verdad, gracias por ser una persona inspiradora que está haciendo lo que quiere hacer. Pepe me parece alguien súbitamente letrado, apasionado y comprometido con crecer. Antes de irte, entérate de cada nuevo episodio de Caminos Extraordinarios dando clic a seguir en Spotify, Apple Podcast o YouTube y comparte este episodio con gente que busque crecer. Yo soy Oscar Austria y puedes encontrarme en el Instagram caminos.extraordinarios. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Mariana Sánchez, del cual te dejo una probadita. Siento que ese centro, cuando tú dedicas la mayor parte de tu tiempo a lo que te gusta, pues te empiezas a sentir bien el 90% del día. Pero cuando tu mayor parte del tiempo está dedicada en algo que tú no estás sintiéndote como que perteneces, pues obviamente si el 80% del tiempo se lo dedicas al 80% de actividades que no te están haciendo bien, pues el 80% de tu día va a ser malo.